Ya. Bien, es que no le había dejado el mensaje a la ingeniera Graciela, la he estado llamando y parece que estaba ocupada. Bueno, vamos a terminar de ver lo que es la preparación de soluciones y luego nos vamos a dar un tiempito, un espacio para hacer la discusión sobre el tema que les había planteado en la clase pasada. ¿Ya? Bien, entonces voy a compartir primero pantalla. ¿Dónde estábamos? Bien. En la clase pasada estuvimos repasando cómo preparar las soluciones a partir de reactivos sólidos, luego vamos a ver a partir de reactivos líquidos, ya que durante el semestre una de las cosas que vamos a realizar es justamente la preparación de soluciones, ¿no? En la primera etapa, en la parte experimental, lo que hacemos es preparar la solución del tiosulfato de sodio y del permanganato de potasio, ya que estos dos reactivos son los que más utilizamos en muchos análisis de aguas. Entonces, por esa razón es que preparamos y estandarizamos esa solución. Sin embargo, también tenemos algunas soluciones que esporádicamente vamos a utilizar probablemente en los análisis. Entonces, es importante que sepan cómo preparar diferentes soluciones, primero a partir de reactivos sólidos y luego a partir de reactivos líquidos. Ustedes en química general vieron que una etiqueta del reactivo tiene mucha información. Cuando los reactivos son PA, que ese es el tipo de reactivo que debemos usar para esta materia, ya que estamos cuantificando, ¿no? Entonces se debe tener toda la información necesaria, debe tener la fórmula, debe tener su porcentaje de pureza, si es un líquido debe tener su densidad, debe tener cómo manipular los reactivos, su pictograma, que es muy importante para poderlas manipular adecuadamente los reactivos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar en la etiqueta del reactivo, ¿no? Entonces, eso es importante, es de ahí de donde sacamos la información, ¿no? Entonces, solo los reactivos comerciales son los que no tienen esa información, apenas si tienen el nombre y alguna vez tienen de repente el porcentaje de pureza, pero por lo general el reactivo comercial no tiene toda esa información. Me refiero al reactivo comercial, por ejemplo, qué sé yo, el alcohol que compramos de la farmacia, ¿no? O de pronto el permanganato de potasio, que a veces tenemos que comprarla de la Telchi, ¿no? No sabemos con certeza qué pureza el reactivo tiene, ¿no? Entonces, todo eso, un reactivo PA sí lo tiene, debe tener todas esas características. Es más, a ver, ahorita vamos a ver. Cuando ustedes tengan duda alguna vez de dónde encontrar toda esa información, vean, pueden ustedes ingresar con las hojas de seguridad, ahí está con ese nombre, hojas de seguridad de reactivos químicos, de sustancias peligrosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ella ustedes van a poder encontrar toda la información que necesitan. No, aquí voy a hacer algo más específico. Por ejemplo, la hoja de seguridad pongámosle del ácido sulfúrico concentrado. Entonces, hoja de datos de seguridad. Entonces, en ella ustedes van a poder encontrar toda la información que necesitan para esta sustancia peligrosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos, fíjense, la fecha de revisión, el rótulo NFPA, esto es para saber cuán peligroso puede ser el reactivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el producto químico, de dónde proviene, la composición que ésta tiene,
¿no? Bueno, toda esa información, pero lo que nos interesa fundamentalmente a nosotros, bueno, aquí incluso fíjense lo que dice, las medidas en caso de vertido accidental, ¿no? Que se tiene que hacer en ese caso, ¿no? El manejo y almacenamiento, los controles de exposición y protección personal, dónde se tienen que guardar, cómo se tienen que guardar, qué debemos tener como equipo de protección personal para manipular, ¿no? Fíjense que es completa esta información, ¿no? Aquí ya tenemos estas propiedades físicas y químicas que necesitamos, ¿no? Aquí está la gravedad específica, el punto de ebullición que tiene, el punto de fusión, la densidad relativa, la presión de vapor, la viscosidad. Vean que esta es la información que necesitamos. Por ejemplo, la gravedad específica, tomando en cuenta como referencia la densidad del agua, es de 1,84. Entonces, esta es la densidad del ácido sulfúrico al 98%, ¿no? Entonces, si trabajáramos con el ácido sulfúrico al 50%, obviamente su densidad es otra. Recuerden que la densidad no solamente depende de la temperatura, sino también depende de la composición, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa información, 1,84 al 98%. Tenemos igualmente el punto de ebullición, la estabilidad y reactividad. Por ejemplo, esta, ¿a qué temperatura se descompone? Fíjense que se descompone a una temperatura muy, muy alta, 340 grados centígrados, ¿no? En trióxido de azufre. O sea, a temperatura ambiente no habría ningún problema, ¿no? Condiciones que hay que evitar, calor, humedad, son incompatibles, ¿no? ¿Y con qué reactivos son incompatibles? O sea, ¿con qué reactivos no debemos colocar cerca, ¿no? Entonces, en este caso, igualmente, aquí tenemos todos los reactivos que debemos alejar del lado donde se esté almacenando el ácido sulfúrico, la información toxicológica. Vean, es súper completa esta información. Así que cuando ustedes necesiten sacar información para los reactivos, ya saben que pueden ingresar simplemente con ese nombre, hoja de seguridad del reactivo. Entonces, para cualquier reactivo que ustedes necesiten, van a tener esa información. Veamos un reactivo, por ejemplo, sólido. Vamos a poner el permanganato de potasio. El permanganato de potasio. Bueno, ahí tenemos, esta es de otra línea, por ejemplo, entonces aquí igualmente tenemos la identificación de la sustancia, el número de artículo, bueno, eso es para es información necesaria, bueno, ahí tienen con quién deben comunicarse, etcétera. Aquí la clasificación según el reglamento, ¿no? ¿Qué tipo de la clase de peligro que tiene, qué categoría? Aquí están los pictogramas, ¿no? Estos son los pictogramas que tiene el reactivo. En este caso es un reactivo comburente, ¿no? Y esto es así, ¿verdad? Es bastante peligroso. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han hecho reaccionar el permanganato de potasio con el peróxido de hidrógeno solamente? Es súper, súper comburente, les diré. Cuando se hace reaccionar estos dos, inmediatamente desprende bastante vapor de agua, ¿no? Es una reacción óxido-reducción que se produce. Y bueno, también es una reacción, es un reactivo, a ver, aquí nos deben especificar para el reactivo como tal. Los primeros auxilios en caso de que tuviera en contacto directo con la piel, con los ojos, en caso de que alguien ingiriera, ¿no? Entonces, vean, ahí tienen en estas fichas de seguridad, ustedes van a encontrar toda la información que necesiten en caso de que estén utilizando esos reactivos, ¿no? Entonces, aquí estoy buscando, por ejemplo, aquí están. Las propiedades físicas y químicas del permanganato de potasio. El estado físico es sólido. Sus formas son cristalinas desde color violeta
es inodoro, su punto de fusión es mayor a 240 grados centígrados. Igualmente, podemos almacenar a temperatura ambiente, no hay problema. La temperatura de descomposición igual es mayor a 240 grados centígrados. Bueno, esta tiene igual una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico, ¿no? En caso de que preparemos la solución. Tenemos la estabilidad y reactividad que tiene el reactivo. Bueno, tenemos toda la información completa, vean. Así que esto es importante tenerla. Creo que en el laboratorio, si mal no recuerdo, teníamos toda esta información en un anillado de todos los reactivos que hay en el laboratorio. O sea, eso es lo que se hace. Por ejemplo, para las acreditaciones nos piden este tipo de información, ¿no? Entonces, de todos los reactivos con los que contamos en el laboratorio, debemos tener estas fichas de seguridad para, bueno, en caso de que se requiera, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien se derramó ácido, se derramó un permanganato de potasio, ¿qué se debe hacer, no? Entonces, ahí tienen la información, ¿de acuerdo? Entonces, vean que toda esa información debemos tener en un reactivo. Aquí vamos a ver etiqueta de un reactivo PA. Vean, estos son los reactivos PA. Así vienen los reactivos PA y tienen toda la información en la etiqueta del reactivo. Y como pueden ver, cada una de estas tienen su pictograma, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los pictogramas de cada uno de los reactivos. De los diferentes laboratorios es diferente, ¿no? Entonces, pero todas tienen algo en común. El pictograma tiene que estar dibujado con un color fosforescente, de modo tal que apenas uno lo vea, sepa qué tipo de reactivo es. Para asimismo ya nosotros sabemos en forma general qué puede provocar cada uno de estos reactivos, ¿no? Cómo manipularlas y todo eso. Eso se ve en química general, ¿no? Entonces ahí vean, tienen el pictograma, tienen toda la información, el nombre del reactivo, su pureza, si es líquido tiene su densidad, tenemos su peso molecular, cómo manipular, qué cuidados debemos tener, cómo almacenar, etcétera, etcétera. Todo eso está en las etiquetas del reactivo. Entonces, de aquí es de donde debemos buscar, cuando preparamos las soluciones, debemos buscar. Primero, ya el pictograma nos dice cómo manipular el reactivo. Recuerden que hay reactivos que son irritantes, que son nocivos, que son tóxicos, que son muy tóxicos, reactivos inflamables, reactivos comburentes, reactivos, ¿qué más me falta? Los inflamables, creo que ya dije, los comburentes, los reactivos nocivos para el medio ambiente, ¿no? Son esos los pictogramas que debemos identificar en cada tipo de reactivo. Entonces, así sabremos, por ejemplo, si es un reactivo peligroso para el medio ambiente, en la vida que vamos a botar ese reactivo, los residuos, por ejemplo, a la alcantarilla, no tendríamos que hacerlo. Ese tipo de reactivos, por ejemplo, por lo general en un laboratorio debemos tener un tacho con arena, de modo tal que podamos ir descargando en ella aquellos reactivos que son, por ejemplo, peligrosos para el medio ambiente. Esas no se deben desechar. Y algunos reactivos, si son líquidos y hay en gran cantidad, entonces se pueden diluir todavía con bastante agua para poder desecharlas, ¿no? Entonces, dependiendo también de la concentración que estas tienen. Entonces, esa es la forma como se deben almacenar, se deben desechar
los reactivos. Y esto igualmente están en las hojas de seguridad, como les mostré hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante, chicos, que ustedes sepan de dónde sacar esa información. Entonces, con toda esa información nos vamos a preparar las soluciones. Entonces, vean de la etiqueta del reactivo C qué porcentaje de pureza tiene. Asimismo, voy a poder encontrar su masa molar, ¿no? Que también me va a ser necesario. Y con eso, o sea, esos dos datos me va a ser suficiente y tal vez su fórmula debo saberla, ¿no? Entonces, puedo preparar soluciones molares, normales, molales, partes por millón, en formalidad. Entonces, son reactivos o son concentraciones que muchas veces los requerimos para, por ejemplo, hacer las titulaciones, ¿no? O para hacerlas reaccionar simplemente. Entonces, aquí tenemos la solución molar, va a ser equivalente a los moles de soluto por litro de solución, tal como ya me dictaron en la clase pasada. La normalidad es el equivalente gramo por litro de solución, la molalidad son los moles de soluto por kilogramo de solvente, partes por millón, miligramos de soluto por litro de solución. La formalidad es el peso formal por litro de solución. Entonces, les estaba comentando que cuando queremos preparar, por ejemplo, soluciones muy diluidas, como es este caso, el nitrato de plata es un reactivo sólido. Entonces, en este caso, si se trata de un reactivo sólido, entonces debo buscar como información en la etiqueta del reactivo la pureza. Entonces, esta, por ejemplo, siendo un reactivo PA, tiene una pureza aproximada del 99%, ¿no? Pero hay que fijarse de todas formas en la etiqueta del reactivo, ¿sí? Entonces, además, ahí mismo podemos encontrar el peso molecular con todos sus decimales. En este caso, hay que trabajar con todos los decimales mejor, ¿no? Entonces, si no, podemos utilizar esta tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos, esta es la que más esta es la que vamos a usar. Pueden bajarla esta igual, esta está en Wikipedia, así que es uno de las tablas periódicas. Han visto que las tablas son diferentes, ¿no? Entonces, para uniformizar nuestros cálculos, vamos a utilizar esta tabla periódica. Vean, por ejemplo, en este caso, la plata, ¿qué peso atómico tiene? 107,8682, ¿no? Eso es. No tengo mi calculadora en la mano. Por favor, me ayudan con el cálculo del peso molecular. Tendríamos entonces, bueno, no tenemos la etiqueta, sino ya directamente de ahí la sacáramos, ¿no? Entonces tenemos 107,8682 más el nitrógeno, que es 14,0067, más el oxígeno, que es 15,994 por 3. ¿Cuánto sale ese peso molecular? 169,86. 169,85 gramos por mol. Ese es entonces el peso molecular del nitrato de plata. Entonces, con todos los decimales vamos a trabajar, ya que en este caso tenemos que cuantificar. Entonces, lo que les decía, que es un error que ustedes hagan este cálculo directamente así, o sea, partan de esta concentración y digan, ¿cuántos gramos de nitrato de plata voy a pesar si quiero preparar una solución 0,0141 molar? Entonces, si ustedes parten de esto directamente, les puede dar un resultado bastante pequeño.
Entonces, no es conveniente preparar directamente una solución tan diluida a partir de un reactivo sólido. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es directamente, primero, preparar una solución ligeramente concentrada. Generalmente partimos de una solución 0,1 molar. Entonces, en este caso, tenemos su peso molecular, dijimos que era igual a 169,85. Entonces tenemos por 169,85 gramos por mol, ¿no? Cosa que se van los moles con moles se van. ¿Y cuánto vamos a preparar? Vamos a preparar 0,250 mililitros, pero en este caso, este 0,1 normal, prepararemos tan solo 100 mililitros, serían 0,1 litros. Entonces, estos litros con litros se van, moles con moles se van, y nos va a quedar esto en gramos. ¿Cuánto nos da esto? ¿Cuánto es? 0,1 por 169 por 0,1. 1,69. Ah, y aquí me faltó. Aquí nos decían que la pureza es del 99%. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es, debo multiplicar, aquí un momentito, voy a insertar una fracción. Ya, entonces aquí voy a multiplicar por 100 entre 99. No le vayan a poner por 0,99, porque entonces ustedes estarían pesando una cantidad menor que la necesaria. Se supone que este cálculo que estamos haciendo es suponiendo que tiene una pureza del 100%. ¿Y cuánto tengo que pesar si la pureza es del 99%? No se hace una regla de 3 simple directa, sino una regla de 3 simple inversa. Por eso es que se multiplica por 100 y 99. En cada 100 gramos de nitrato de plata hay solo 99 gramos de nitrato de plata. Entonces, esto lo multiplicamos luego por el volumen que vamos a preparar y nos da entonces 1, debe ser un poquito más que 1,69. 1,7. 71 gramos. Bien, entonces esta es la cantidad que vamos a pesar para preparar 100 mililitros de una solución 0,1 normal. Pero como nos están pidiendo preparar una solución 0,0141 molar, entonces nos preguntaremos qué volumen de una solución 0,1 molar debo medir si quiero preparar una solución 250 mililitros de una solución que tiene una concentración de 0,0141 molar. Entonces vean que en este caso lo que estoy haciendo es aplicar esta fórmula de disolución. O sea, una vez que preparé la solución, tengo volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Entonces, esta es la ecuación de la dilución que debemos utilizar para finalmente preparar. Obviamente, si tenemos la solución ya estandarizada, entonces en este caso además debemos multiplicar esto por su factor de corrección. O sea, si tenemos ya estandarizada la solución, esta se multiplica por el factor de corrección y ya de esa manera tendríamos el volumen real que vamos a medir, ¿no? Entonces ahí tenemos el volumen 1. ¿Qué volumen de una solución 0,1 molar debo medir si quiero preparar 250 mililitros de una solución 0,0141 molar? Aplicamos esta ecuación de dilución.
¿Está bien? Entonces, esa ecuación de dilución, este factor de corrección se utiliza siempre y cuando la solución hubiera sido antes estandarizada. Pero si estamos preparando directamente del reactivo sólido, entonces obviamos este factor de corrección y solamente hacemos el cálculo de ese volumen. ¿Cuánto nos da esto? $250 por 0,0141 entre 0,1. ¿Cuánto sale? 25,25 ya. Mililitros. Ese sería entonces el volumen que vamos a medir de una solución de nitrato de plata 0,1 normal, molar, perdón. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahora vamos a hacer un cálculo siguiente. Por ejemplo, supónganse que queremos preparar una solución de almidón o un indicador cualquiera. Por ejemplo, al 1% en peso, ¿no? O al 0,5%. Vamos a colocar aquí. ¿Cuántos gramos de almidón se debe pesar para preparar 100 mililitros de una solución al 1%, sabiendo que su pureza, la pureza del reactivo es del 99,5%. Bien, entonces en este caso tenemos que pesar el almidón para ya. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de esta definición. Acuérdense que el porcentaje masa en volumen, esta la vamos a diluir con agua, ¿verdad? Pero va a ser un porcentaje masa en volumen. ¿A qué es equivalente? Es igual a la masa del soluto por mililitros de solución por 100. Ya, entonces, esa sería la ecuación que vamos a emplear. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos al 1%. 1 dividido entre 100, vamos a despejar la masa del soluto. La masa del soluto, ¿a qué va a ser igual? Tenemos el 1%, 1 dividido entre 100. Uno dividido entre 100. Y esto la vamos a multiplicar por los mililitros de solución. Pero antes de multiplicar por los mililitros de solución, vamos a multiplicar por el porcentaje de pureza. ¿Por cuánto tendría que multiplicar aquí? ¿Por 0,995 o por 100 entre 99,5? Por 100 entre 99,5. No se olviden, cuando nos dan un porcentaje de pureza, hacemos una regla de 3 simple inversa, ¿no? Multiplicado esto por 100.
Entonces, ¿cuánto nos da? Esto se va a ser igual a 100 entre 99,5. ¿Cuánto nos da? 1,005. 1,005. Sí. Eso es, ya. Son los gramos de almidón que debemos pesar. Bueno, vamos a pesar aproximadamente 1 gramo, ¿no? Bueno, porque la pureza en este caso es muy cercana a 100, entonces es indiferente que pesemos directamente 1 gramo, ¿no? Eso luego lo diluimos y luego lo ponemos a calentamiento. El almidón, por ejemplo, es una solución que fácilmente se degrada con los microorganismos, entonces es por eso que se tiene que hervir. Esta solución hay que hervirla una vez preparada la solución en frío, se pone a hervir hasta que la solución se torne transparente, ¿no? Usualmente cuando se prepara el almidón queda una solución media lechosa. Entonces se deja hervir hasta que se torne casi transparente, esa se deja enfriar y se guarda en la heladera, ¿no? No debemos tenerla esa solución expuesta al calor ni al medio ambiente. Lo ideal es ponerla en la heladera. Y si vamos a guardar por mucho más tiempo, se debe utilizar ¿cómo se llama? El formol, para que pueda aguantar más tiempo. ¿Listo? Eso sería entonces respecto a la preparación de reactivos a partir de reactivo sólido. Bueno, si nos pidieran preparar soluciones normales, igual, ¿no? Recuerden que la normalidad en este caso, hay que recordar lo siguiente, que el equivalente gramo, ¿a qué es igual el equivalente gramo de un ácido? ¿Quién me dice? ¿A qué es igual? La masa, el peso molecular entre el número de hidrógeno. Sobre el número de hidrogeniones, ¿no? Ese es el equivalente gramo de un ácido. El equivalente gramo de una base. La masa molecular entre el número de oxidrilos. De oxidrilos, eso. La masa molecular sobre el número de oxidrilos. Vamos a tener entonces para el equivalente gramo de las bases, ¿no? Bases. Y de las sales, depende, ¿no? Si esta sal se involucra, por ejemplo, en una reacción redox, entonces se debe tomar en cuenta el número de electrones que participan en la reacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, supónganse que quiero preparar la solución de permanganato de potasio. Esta va a pasar de 7 a 2, son 5 electrones que tengo en juego. Entonces, para hallar su equivalente gramo de esa sal, diré que es su peso molecular dividido entre 5. Y los miliequivalentes gramo simplemente va a ser entre 1000. Eso. Y si se trata, digamos, de una sal que no participa en una reacción redox, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos el equivalente gramo? Esto es cuando participa en una reacción redox. Y si no participa, ¿entre qué valor lo dividimos? Entre el número de átomos de metal presentes en la muestra, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si tenemos que calcular el peso equivalente o el equivalente gramo del cloruro de sodio. Si el cloruro de sodio no participa en una reacción redox, entonces
Simplemente la dividimos entre 2, porque hay 2 átomos de sodio. O si tuviera que preparar una solución, qué sé yo, del carbonato de calcio, divido su peso molecular entre el número de metales, en este caso sería 1, carbonato de calcio, ¿no? Eso. Entonces, depende cómo reaccione esa solución. ¿Listo? Bueno, entonces esto cuando no participa en una reacción redox. Una consulta. Sí. La valencia del metal no afecta. Por ejemplo, el calcio tiene carga más 2. Claro, sí, eso es lo que les acabo de decir. O sea, ¿cuántos átomos de metal hay en el reactivo, en el compuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo carbonato de sodio, ¿cuántos átomos de sodio tengo allí? Si bien es cierto, su valencia es 1, pero no la divido entre la valencia, ¿no? Sino la divido entre el número de átomos de sodio que tenga el compuesto. En este caso sería entre 2. ¿Cierto? ¿Eso quería decirme o otra cosa? Ya. Bueno, entonces eso referente al equivalente gramo. Lo que yo hacía, bueno, por como lo aprendí, era la masa molecular del carbonato de calcio viene siendo 100 algo, ya. Y lo dividí en el número de electrones compartidos. En este caso, el calcio tiene carga más 2 y solamente hay un átomo de calcio y multiplicaba 1 por 2, 2 y lo dividí entre 2. Eso quería consultar si estaba correcto o estaba haciéndolo mal. Es entre el número de elementos metálicos que tenga el compuesto, básicamente. Por eso le pongo entre el número de átomos, ¿no? Sería, en ese caso, en el carbonato de calcio, por ejemplo, sería 100 entre 1, ¿no? A ver, de todas formas, aquí vamos a verificar. Sí, es eso. Equivalente gramo de una sal, de una sal simplemente. Un kilogramo. Acabo de googlearlo y me sale 50 igual, pero... Entre 2. Ajá. Me sale entre 2. Sí, es entre sí, creo que sí, tiene razón. Entre el número de valencia, ¿no? Del metal. Sí, por ejemplo, para el sulfato de aluminio, lo que hacía era igual cuántos electrones están participando. En este caso, la valencia del aluminio era 3, pero son 2 átomos de aluminio, y ahí era 2 por 3, 6. En total son 6 electrones que se están transfiriendo. Yo lo que hacía era multiplicar la valencia del cation por el número de cationes. El número de átomos. El número de átomos o cationes que tengo. Sí. En este caso, 2 por 3, 6. En este caso sería 2 por 1, 2. Sí, eso es. Entonces aquí le vamos a adicionar eso. Tiene aquí el número de átomos del metal por la valencia, ¿no? Aquí sería por la valencia. Por el número de oxidación. Número de oxidación. Ya. Bien. Está bien. Listo. Vamos entonces ahora a preparar las soluciones a partir de reactivos líquidos. Entonces, a partir de reactivos líquidos, ¿cómo preparamos la solución? Bueno, en este caso, si son líquidos, nuestro objetivo es encontrar el volumen el volumen del reactivo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos esto? Por ejemplo, si queremos preparar una solución de ácido sulfúrico,
Entonces, en este caso, sabemos que la normalidad, por ejemplo, de un reactivo concentrado es equivalente, podemos calcularla así, o podemos hacerla enseguida, la vamos a ver por la definición igual. Esta es equivalente a la densidad, o a 10 por la densidad multiplicada esta por el porcentaje de pureza y dividida entre los equivalentes gramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, supónganse que queremos conocer cuál es la normalidad del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, del ácido sulfúrico concentrado. Esta va a ser equivalente a control C, control V. La densidad del ácido sulfúrico, lo hemos visto hace un momento en las hojas de seguridad, es de 1,84 gramos por mililitro. Y el porcentaje de pureza que tiene el reactivo es de 98. Es de 98. Y el equivalente gramo es su peso molecular. El peso molecular del ácido sulfúrico es 98, ¿cuánto? 98, dividido entre 2, porque tiene 2 hidrogeniones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es calcular en primera instancia esa normalidad del ácido sulfúrico concentrado y a partir de ella podemos hacer todas las diluciones que querramos. Aquí voy a poner un poquito. Ya. ¿Cuánto nos da esto? 98, ¿cuánto es el peso molecular? Pero ya, 98,079. Sí, 98,079. Ya. Dividido entre 2. Ya. ¿Cuánto nos da esto? $36.50. 36,50. 57. 57 normal. Esa sería entonces la concentración normal de la solución concentrada. Bueno, si tiene más decimales, mejor, ¿no? Con todo lo copiamos. 57, ¿cuánto más me dijo? 77. 57, 57. 50, 57. Ah, ya, 50, 57, ya. Entonces, esta sería la concentración normal del ácido sulfúrico concentrado. A partir de esa concentración normal, podemos nosotros hacer las diluciones correspondientes. Por ejemplo, si queremos preparar una solución, pongámosle a 0,1 normal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, aquí no podría preparar una solución directamente a 0,02 normal a partir del reactivo concentrado. ¿Qué tengo que hacer? Primero debo preparar una solución a 0,1 normal y a partir de esa solución recién puedo hacer una disolución a 0,02 normal. Entonces, uno de los errores frecuentes que cometen igual es diluir la solución concentrada directamente a una concentración muy diluida, ¿no? Entonces, eso tenemos que evitar hacer. Entonces, voy a copiar esto, tengo control C. Me pregunto entonces, en primer lugar, la primera disolución que tendría que hacer sería esta.
tendría que decir qué volumen de una solución cuya concentración es de 36,5 normal, 36,50-57 normal, debo medir si quiero preparar una solución, por ejemplo, de 100 mililitros con una concentración 0,1 normal. Aún en este caso, probablemente me dé un volumen bastante pequeño, ¿no? ¿Cuánto nos da? El volumen 1. Hago la primera disolución y calculo ese volumen. Incluso podríamos haber partido de una solución 1 normal, creo. A ver, 100 por 0,1 nos da 10, entre 36 va a salir muy pequeño. Entonces conviene más, en este caso, preparar primero una solución 1 normal. ¿Cuánto nos da eso? 100 entre 36,50-57, algo de 3. 3, o 2, ¿cuánto sale? 2,82. 3,82. ¿Eso es? Ya. A ver, 2,76. 73,93. 93. Ahí es 73. 73,96, ¿no? No, está bien, está bien. Ah, ya. Ya. Bueno, de todas formas, igual en las pipetas que tenemos en el laboratorio, vamos a tener que aproximarla, ¿no? A menos que tuviéramos, por ejemplo, ya estos, hay estas pipetas que son digitales, ¿no? Entonces se puede medir con bastante aproximación, ¿no? Entonces, de esas no tenemos, así que vamos a tener que aproximarla nada más. Entonces, lo que se tienen que cerciorar es primero que se pueda medir esa solución. Fíjense que si ponía por 0,1 normal, tendría que haber medido 0,27 mililitros. Ya en caso de que no tengo suficiente reactivo, por ejemplo, bueno, ya en última instancia tendría que hacer eso, digamos, ¿no? Pero cuidando de todas formas, como vuelvo a repetir aquí, si no puedo aproximar la medición en la pipeta, o sea, si es con un solo decimal, seguro que voy a medir 0,3 mililitros, que va a ser más inexacto que medir 2,7 mililitros. A eso me voy. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nunca se debe preparar o hacer el cálculo para una preparación de solución directamente a una concentración muy pequeña. ¿De acuerdo? Eso tienen que tomar muy en cuenta. Bien, entonces una vez hecho eso, hacemos una segunda disolución. Y tendríamos entonces dilución o disolución, lo mismo. Tendríamos que decir qué volumen de una solución 0,1 normal voy a preparar. Control C, voy a poner Control V. De una solución 1 normal, voy a preparar una solución 0,1 normal. Entonces hago la segunda disolución y ¿cuánto nos da en este caso? Sería volumen 2. ¿Cuánto nos da? El volumen sub 2 va a ser igual a 100 por 0,1 entre 1 nos da 10, ¿no? 10 mililitros. Entonces eso tendríamos que medir para preparar una solución a 0,1 normal. Y ya finalmente tendríamos que hacer una tercera disolución a 0,02 normal. Entonces hacemos la misma pregunta. ¿Qué volumen
de una solución 0,1 normal debo medir si quiero preparar? Por ejemplo, aquí generalmente para la determinación de la alcalinidad vamos a de repente necesitar mayor cantidad. Vamos a preparar 250 mililitros de una solución 0,02 normal, por ejemplo. Entonces, en este caso, cuando tengo que preparar soluciones muy diluidas como esta, ¿qué tengo que hacer? Primero debo hacer una dilución a una concentración generalmente de 1 normal, después del 0,1 normal y por último, recién hacemos la disolución al 0,02 normal. ¿Listo? Entonces, eso por favor tomen en cuenta cuando tengan que preparar las soluciones. Entonces aquí sería ya este volumen 3, ¿no? ¿Cuánto nos da el volumen 3? 50. 50 mililitros. Tendremos que medir 50 mililitros de la solución anterior para diluirla hasta 250 mililitros. Esa sería entonces la forma de preparar las soluciones bastante diluidas. Esto es de 0,1 normal, ¿no? O sea, eso es lo que voy a medir. ¿Sí? Entonces, no se olviden eso, por favor. Les hago hincapié en esto y les repito muchas veces. Que diré una pregunta, por favor. Sí, dígame. ¿Por qué va aumentando el volumen? O sea, va 100, luego 250 aumentó. Porque en este caso, por ejemplo, si son varios grupos que van a hacer, por decir, la determinación de la alcalinidad y en ella se utiliza el ácido sulfúrico 0,02 normal, entonces lo ideal es preparar ya una cantidad que puedan utilizar todos los grupos, ¿no? Y no tengamos que preparar uno por uno. Entonces, por decir, en cada determinación voy a requerir, qué sé yo, 5,8 mililitros. El otro grupo de repente va a necesitar 10 mililitros. El otro grupo 7,9 mililitros. Entonces, si sumo todo eso, voy a necesitar mayor cantidad. Entonces, para no tener que estar preparando a cada momento, entonces es por eso que este volumen, o sea, ya esto depende de la cantidad que vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, si son varios grupos y calculo que más o menos en cada valoración en cada titulación van a necesitar, por así decir, 10 mililitros por grupo, entonces hago mililitros debo preparar finalmente de esa solución 0,02 normal, ¿no? O sea, ahí tienen ustedes también que trabajar un poco con lo que es la administración de los reactivos, ¿no? No podemos preparar en cantidades muy grandes ni en cantidades demasiado pequeñas, ¿no? Entonces, supónganse que van a necesitar 100 mililitros, entonces no preparen justo los 100 mililitros, ¿no? Entonces, como no hay no tenemos un balón de 150 mililitros, bueno, en todo caso, para no desechar, si el reactivo es muy caro, es muy escaso, etcétera, entonces lo que podríamos hacer es preparar en un baloncito 100 mililitros y otro balón de 25 mililitros, por así decir. Cosa que siempre tengan un margen de variación, ¿no? Porque a veces ocurre, necesitamos 100 mililitros y preparan los 100 mililitros y ya el último grupo que llegó le faltó y tiene que preparar nuevamente y pierden más tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso, por ejemplo, estamos preparando este volumen pensando que varios puedan utilizar esa solución. Ahora, si son pocos grupos los que van a utilizar, entonces con 100 mililitros es más que suficiente, ¿no? Depende eso, como les vuelvo a repetir, de lo que en qué se vaya a gastar también, ¿no? ¿Está bien? Sí, gracias. Bien, entonces aquí esta era de 1 normal. Esta otra es de ácido sulfúrico concentrado.
Listo, entonces de esa manera hacemos las preparaciones de soluciones. A partir de reactivos líquidos, entonces lo primero que hacemos es determinar la normalidad de la solución concentrada o la molaridad de la solución concentrada. Por ejemplo, para la molaridad se utiliza esta misma ecuación. Tenemos control C. Bueno, voy a ponerla abajo. Quiero preparar, por ejemplo, una solución molar, puedo partir de esta misma, control B, y en lugar de poner los equivalentes gramo, en este caso simplemente tendré el peso molecular o la masa molar. Entonces, con eso se calcula, digamos, la molaridad de la solución. Por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, ¿qué molaridad esta tiene? Entonces, simplemente hacemos esta operación, tenemos el porcentaje de pureza, diré la densidad es de 1,84 gramos por mililitro, el porcentaje de pureza es del 98%, 98%, el peso molecular es de 98, a ver, arriba ya lo teníamos calculado, 98,079. 0,79. Entonces, ¿cuánto nos da esta molaridad del ácido sulfúrico concentrado? Hasta la mitad, creo, ¿no? ¿Cuánto nos da? Porque esta, si la estoy dividiendo entre 2, pasaba a multiplicar, entonces sería 18,25. ¿Cuánto sale? 18,25. 18,38. 38,52. Sí. Ya. Molar. Esta sería entonces la molaridad. De ahí entonces se puede deducir, y eso seguramente lo recuerdan, si relacionamos, por ejemplo, aquí esta molaridad con la normalidad que ocurre. Voy a copiarla esta, control C, control V. Y tengo por otro lado esta molaridad, control C, control V. Entonces, lo que voy a hacer en este caso, sabemos que en este caso tenemos, a ver, control C, control V. Estos equivalentes gramos para el ácido, por ejemplo, va a ser igual a su peso molecular, que le voy a poner así para distinguirla de la molaridad, dividida entre el número de equivalentes, el número de hidrogeniones, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto del segundo miembro es exactamente lo mismo y solamente pasaría esto a dividir, ¿no? Tendría en este caso la normalidad entre 2, la normalidad entre 2 es equivalente a, o esto es igual a todo esto, control C, control V. Este 2 ya lo estoy llevando al otro lado. Y vean que en la molaridad tengo esto mismo, 10 por la densidad por el porcentaje de pureza sobre el peso molecular. Si igualo esta ecuación 1 a la ecuación 2, ¿no? Igualando 1 y 2, ¿qué tenemos? 1 y 2. Vamos a tener lo siguiente. En este caso, entonces, tendríamos, como los dos segundos miembros son iguales, entonces diré que la normalidad sobre 2
la normalidad sobre 2 es igual a la molaridad, ¿no? Entonces de ahí resulta que en este caso podemos decir que la normalidad es igual a 2 veces molar. Bueno, en este caso exclusivamente para el ácido sulfúrico. En el caso del ácido clorhídrico, la normalidad va a ser igual a la molaridad. En el caso del ácido fosfórico, será la normalidad igual a 3 veces su molaridad, ¿no? Va a depender entonces del número de hidrogeniones que tenga el ácido, ¿no? Entonces, de ese modo es como, aquí le voy a poner esto, es para el ácido sulfúrico. Para el ácido sulfúrico, porque tiene 2 hidrogeniones, ¿no? En todo caso, le podría generalizar esto, la normalidad va a ser igual al número de hidrogeniones por su molaridad, ¿no? Entonces, aquí podemos poner que la normalidad va a ser igual a la molaridad para el caso para el ácido clorhídrico. La normalidad va a ser igual a 3 veces molar para el ácido fosfórico, por ejemplo. Para el ácido fosfórico u ortofosfórico. Y bueno, la normalidad va a ser igual a la molaridad también para el ácido clorhídrico y para el ácido nítrico, ¿no? Eso por el número de hidrogeniones, ¿verdad? En todo caso, si quiero generalizar, podría poner eso así, ¿no? Entonces, lo mismo pasará también para las bases, ¿no? Si queremos preparar las soluciones básicas, también podemos compararla de esa manera. ¿Listo? Entonces, ahí tienen, entonces, si quieren ustedes preparar una solución molar, pueden prepararla directamente de ese modo. Entonces, tal como hicimos en esta parte de arriba, fíjense, ya conocida esta concentración molar de la solución concentrada, entonces ya hacemos las diluciones que hemos visto anteriormente, dependiendo qué es lo que nos pida. Lo que quiero resaltar en esta parte es que siempre que les piden preparar soluciones muy diluidas, por favor, no hagan el cálculo directamente para la solución diluida, sino tienen que preparar antes una solución ligeramente concentrada para que a partir de ella, de modo tal que lo que vayan a pesar sea posible pesar. Por ejemplo, si yo hubiera hecho el cálculo directamente para 0,0141 normal molar, seguramente esta masa sería muy, muy pequeñita. Y si no tenemos una balanza analítica que tenga una aproximación de 3 decimales, va a ser bastante, no va a ser tan segura esa solución preparada, ¿no? Entonces vamos a cometer más errores. Es por eso, para evitar los errores determinados, es que se debe hacer estas diluciones hasta obtener ya un volumen, una masa que sea factible medirla o pesarla, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si tengo una balanza de un solo decimal, o sea, pesar 1,7, todavía está dentro de los parámetros. Pero si tengo que pesar 0,0171 gramos, es menos posible que pese esa cantidad, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta en la preparación de soluciones. ¿Hasta aquí quedó claro, chicos? Hola. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer la preparación, vamos a hacer nuestros cálculos para preparar las soluciones que vamos a preparar en el laboratorio. Entonces, en la preparación de soluciones que vamos a elaborar, necesitamos, aquí vamos a preparar una solución de tiosulfato. Entonces, realizar el cálculo para preparar
500 mililitros vamos a preparar de la solución de tiosulfato de sodio, 0,1 molar, no, es 0,1 normal, a partir de reactivo sólido. A partir de reactivo sólido, sabiendo que la pureza del reactivo es del 99%. Por cierto, este reactivo es pentahidratado, ¿no? Tiosulfato de sodio pentahidratado. Ya. A ver, díganme cuál es la fórmula química. ¿Cuál es? Na2, 3, 5, H2, Na sub 2, S2 O sub 3. Correcto. Les hago esa pregunta porque ya les digo, a veces se me olvidan cómo escribir los compuestos químicos, así que eso no debe pasar, ¿no? ¿Quién fue el que me dictó? Miguel Valdivia. Es la misma voz que estoy escuchando ya varias veces, así que voy a ir anotando aquí para que acumulen puntos. No escuché su apellido. ¿Cuál es? Miguel Valdivia Montalbán. Ya, Valdivia. Bien. Por cada participación les voy aumentando puntos, así que cuanto más participaciones tengan, esos puntos les sirve para los exámenes parciales. Listo, a ver, ¿cómo hacemos el cálculo de esta solución? ¿Cuántos gramos de tiosulfato de sodio, porque este es reactivo sólido, ¿no? ¿Cuántos gramos de tiosulfato de sodio pentahidratado tendremos que pesar para preparar unos 500 mililitros de solución? Y ahora les explico que tenemos que tener cuidado cómo lo vamos a preparar además, ¿no? ¿Cuánto sale? A ver, hagan el cálculo y me avisen. Ya va. Ah, 98%. Ah, esto es para el permanganato. Para el tiosulfato. Ya. ¿Cuál es la masa molar del tiosulfato de sodio pentahidratado con todos sus decimales? 158.11 gramos mol. 158,20. 11. Ahí. No. Ese pentahidratado me dijo, ¿no? Sí. Sería 248,11. 248,11. Ya. Gramos por mol. Listo. ¿Cuánto vamos a pesar entonces?
La solución de concentración sería, ¿la preparemos? 0,1 normal. Ah, ya, 0 normal, 500 ml. 6,275 gramos. 25 gramos. 25, 5, ¿no? Gramos. Ya, a ver, vamos a verificar. 27,5. No. Serían 12,53. Ah, la pureza no la tomé en cuenta. No, pero no solo es por la pureza. ¿Cuántos equivalentes consideró? Consideré 2. No, no son 2 equivalentes. En este caso, el tiosulfato pasa a tetrationato, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hacemos esta igualación por el método ion-electrón, ¿no? Como en el segundo miembro, había un electrón en juego nada más, digamos, ¿no? Entonces, luego para igualar el número de azufres, multiplicamos esto por 2 y quedan con 2 electrones. Sin embargo, hay un solo electrón en juego, por eso se considera en este caso un equivalente gramo nada más. ¿Ya? Entonces, tenemos 0,5 litros. Aquí el peso molecular 248,11. Ya, por 49,19. No sé por qué me dictaron eso. Ya. ¿Cuánto sale entonces? ¿Cuánto debemos pesar? 53. Sí, 53,08. Ya. Bueno, en este caso solo tomaremos en cuenta hasta los 2 decimales. Esta es la cantidad de tiosulfato de sodio que vamos a pesar. Ahora, ¿cómo se prepara esta solución? Para preparar esta solución básicamente es muy, es atacada fácilmente por microorganismos, entonces se debe hervir el agua destilada antes de prepararla. Se hierve el agua destilada aproximadamente unos 5 minutos. A partir de que empiece a hervir, se contabiliza el tiempo y luego se deja enfriar esa agua destilada, ¿no? Se deja enfriar y se disuelve con el agua destilada. Obviamente hay que taparla, porque la idea en este caso es que al hervir el agua destilada estamos eliminando también el dióxido de carbono. Entonces, si la dejamos abierta otra vez, vamos a absorber nuevamente el dióxido de carbono. Entonces, se debe tapar con un vidrio reloj, se la deja enfriar el agua destilada y luego se enfría a temperatura ambiente y pesamos esta cantidad de tiosulfato de sodio. Y además debemos utilizar el carbonato de sodio según el volumen que vayamos a preparar. Generalmente se adiciona 1 gramo por cada litro. Entonces, como estamos preparando medio litro, serían 0,5 gramos de carbonato de sodio que tendríamos que pesar para este caso en particular. Entonces, esa es la cantidad que tendríamos que pesar de carbonato de sodio. Se diluye junto con el tiosulfato y se afora. Se afora la solución, se prepara los 500 mililitros y se trasvasa a un frasco de color ámbar. Recuerden que todas las soluciones son afectadas por la luz solar, son fotocatalíticas. Entonces debemos dejarla enfriar en un lugar oscuro y frío y estandarizarla no el mismo rato, se estandariza al día siguiente, por lo menos se deja reposar una noche y se estandariza después de haber preparado la solución, después de un día mínimamente, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Primero pesamos
lo diluimos, calentamos el agua destilada, la disolvemos, la aforamos. No vayan a aforar con agua caliente, cuidado, ¿no? Si utilizamos el agua por encima de los 20 grados centígrados, este matraz se puede dilatar y lo que menos queremos es que nuestro volumen sea diferente. Entonces, nunca se deben adicionar ni se debe calentar en matraces aforados, ¿no? Se debe, en este caso, enfriar aproximadamente a la temperatura ambiente y recién se debe aforar la solución con esa agua destilada fría, hervida y fría. Luego se trasvasa a un frasco de color ámbar, ¿no? Y se elabora una etiqueta del reactivo. Se coloca el código, por ejemplo, aquí le van a poner ICP-314, grupo 1, por decir, ¿no? Ahora vamos a distribuir el trabajo, vamos a preparar el mismo día las dos soluciones, tanto el permanganato de potasio como el tiosulfato de sodio. Entonces vamos a preparar, por decir, si hay 8 grupos, tendrían que haber, no, vamos a preparar únicamente, como van a ir ese día, solo 2 grupos, entonces que preparen 2 soluciones, ¿no? Para verificar luego la estandarización. 2 grupos prepararán tiosulfato y 2 grupos van a preparar el permanganato. Y si son 8 grupos, entonces ya en la siguiente clase los otros 2 grupos se van a encargar de estandarizar el tiosulfato, o sea, uno de cada grupo, y otros 2 grupos se encargarán de estandarizar el permanganato. ¿Está bien? Entonces, es así como nos vamos a organizar para esa preparación de soluciones. Entonces, se debe colocar en la etiqueta ahora, le ponen el nombre del reactivo, la fórmula, concentración, el factor de corrección, que es importante, y la fecha. Todo eso debe tener, todos esos datos debe tener la etiqueta del reactivo y la vamos a pegar en la etiqueta, diré en el frasco de color ámbar, porque de ese modo este factor de corrección nos va a servir para hacer las posteriores disoluciones. Tal como ya les expliqué hace un momento, cuando tengo que hacer una disolución cuando tengo que hacer la disolución de una solución más concentrada, debo tomar en cuenta el factor de corrección. Entonces, por ejemplo, aquí yo me preguntaré, ¿qué volumen de una solución 0,1 normal debo medir si voy a preparar, por así decir, 100 mililitros de una solución con una nueva concentración, obviamente más diluida, por el factor de corrección? El factor de corrección en este caso viene a ser la normalidad teórica sobre la normalidad real. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es dividir eso, ¿no? Si tengo aquí la normalidad teórica, se va a ir la normalidad teórica con la teórica se van y en realidad estaría dividiendo entre la normalidad real. Entonces, es por eso que es importante multiplicar por el factor de corrección siempre que se haga la disolución. ¿Está bien? Para eso nos va a servir entonces colocar en la etiqueta el factor de corrección. Y además se debe colocar la fecha, porque esta solución debe ser estandarizada cada 15 días, ¿no? O sea, debido a que es una solución que es fácilmente atacada por microorganismos, ¿no? Pero si se preparó adecuadamente puede durar más tiempo, incluso, no hay problema. Generalmente la solución la preparamos para todo el semestre y no hay mucha diferencia, ¿no? De todos modos, si queremos ser más rigurosos, sería ideal que estandaricemos cada 15 días. ¿Listo? Esa es la forma entonces como van a preparar la solución del tiosulfato de sodio. Ahora, vámonos a preparar la solución del permanganato de potasio.
Para preparar la solución de permanganato de potasio, igualmente 0,1 normal es la que vamos a preparar. Entonces, en este caso nos dicen, debemos preparar una solución de permanganato de potasio 0, no sé por qué le puse permanganato de sodio, es permanganato de potasio. 0,1 normal. Entonces, en este caso, la pureza del reactivo, como les decía, el reactivo que tenemos hasta ahorita solo es el reactivo comercial. Generalmente estos reactivos comerciales tienen una pureza hasta del 96%. Entonces, su masa molar me dictan cuánto es, cuál es la masa que vamos a preparar a pesar del permanganato de potasio. Y aquí tenemos luego que evaporar. Primero hagamos los cálculos y luego les explico cómo tenemos que preparar esta solución. 158,034 gramos por mol. Ese es su peso molecular. Ahora, ¿cuánto vamos a pesar del reactivo? Del mismo modo. Recuerden que en este caso el manganeso pasa de manganeso 7 a manganeso 2 y como va a ocurrir una reacción óxido-reducción igual que el tiosulfato frente al yodato, ¿no? Entonces en este caso su equivalente gramo va a ser de 5. Recuerden que este manganeso puede tener diferentes números de equivalentes gramos, ¿no? Dependiendo cómo va a reaccionar. En este caso en particular, cuando hagamos reaccionar con el oxalato de sodio, va a pasar de manganeso 7 a manganeso 2. Por eso es que 7 menos 2 nos da 5, son 5 equivalentes gramos que vamos a usar, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da eso? No sé, esto tengo calculado, no sé si está bien. Creo que aquí no le puse con todos los decimales. 158,034. Ya, esa sería la masa. Por 100 entre 96, ¿cuánto nos da? 1,5963. 59,63. Esa es la masa entonces que vamos a pesar de permanganato de potasio, ¿sí? Entonces, esta masa la vamos a diluir con agua destilada fría, ¿sí? El permanganato de potasio generalmente es una... esto les había puesto. Esto es incorrecto, como les dije. Cuando les den un porcentaje de pureza, nunca vayan a multiplicar por 0,96, por ejemplo, en este caso, porque les daría una masa menor. Se supone que en este caso ese 4% restante son impurezas. Por eso es que se debe pesar una cantidad ligeramente superior. ¿De acuerdo? Entonces se aplica una regla de 3 simple inversa y no una regla de 3 simple directa. Bien, entonces les decía que para preparar esta solución, ¿qué tienen que hacer? Van a pesar el reactivo sólido, ¿no? Esta cantidad, y la vamos a diluir en un vaso de precipitados. Nunca vayan a poner directamente en el matraz aforado el reactivo sólido. Eso no se hace. Muchas veces cometen el error de medir primero el agua, digamos en este caso los 500 mililitros, y encima le echan el reactivo sólido. Eso no. Está mal el resultado, ingeniera, es 1,64619. 1,64619. Exactamente. Y tienen que calcular bien, si no vamos a tener una concentración diferente. Ya.
Entonces, como les decía, esta solución la van a diluir, por cierto, no es fácilmente soluble. Entonces, aproximadamente unos 100 mililitros de agua destilada se diluye en un vaso de precipitados, lo agitamos con una varilla de vidrio, nunca con una espátula metálica, ¿no? Se agita completamente y la dejamos decantar un momento. Se deja decantar y de pronto, si no se disolvió una parte del sólido, entonces eso va a quedar en la base y trasvasamos al matraz aforado solo la parte sobrenadante. Entonces nuevamente le echamos otro poco de agua, la diluimos con la varilla de vidrio, ¿no? Lo más que se pueda, la dejamos decantar un momento y la volvemos a vaciar. Y así se hacen unas 3 o 4 veces esa operación, cuidando sí que no se vayan a exceder del volumen que vamos a preparar. Generalmente lo que se hace es llenarla hasta la base del matraz aforado, ¿no? Haciendo esa operación que les decía, diluyendo y rediluyendo otra vez, de modo tal que cuando ya estén en esta base del cuello del matraz, entonces proceden a aforarla con una piseta, ¿no? Con ayuda de una piseta le van adicionando el agua hasta el aforo, solamente hasta el aforo. En este caso se debe aforar con el menisco por encima de la línea de aforo. No le vayan a poner por debajo, ¿no? Entonces el menisco tiene que estar por encima de la línea de aforo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hayan hecho eso, lo mezclan, lo diluyen la solución y la dejan en reposo. Entonces, no importa si esta solución de pronto a veces, después de haber aforado, puede hacer que disminuya un poco, o bueno, es menos probable que aumente. Lo más probable es que disminuya un poco. No hay problema, porque de pronto se quedaron pegadas aquí en las paredes, etcétera. Entonces puede haber una disminución. No se preocupen. No vayan a adicionarle nuevamente más agua destilada, no. Ya hicieron un primer aforo y ahí termina, ¿ya? Entonces esa solución, una vez que hayan preparado, la van a calentar, no en el matraz aforado, sino la van a calentar en un vaso de precipitados. Aproximadamente ¿cuánto tiempo? Deben dejarla hervir, pero no la dejen hervir mucho tiempo. Tan solo esperen que se forme una pequeña aureola en la parte superior del vaso. Si eso ocurre es porque se eliminó ya por completo el dióxido de manganeso, que ese es el reactivo que provoca interferencias en las posteriores determinaciones. Entonces, una de las formas de eliminar esa interferencia es filtrándola en un filtro de vidrio, que no lo tenemos en el laboratorio. Entonces, la otra alternativa es esta que les estoy dando, hervirla la solución. Pero insisto, no deben hervirla a tal punto que su concentración final sea otra, ¿no? Entonces, de pronto si tienen 500 mililitros y la hierven mucho tiempo, va a disminuir el volumen y obviamente la concentración aumenta, ¿no? Entonces eso tienen que evitar. Es tan solo, o sea, empieza a hervir y si ven ustedes que se va formando una aureola amarilla alrededor del vaso de vidrio, entonces inmediatamente la tapan y la dejan enfriar. Una vez frío, lo trasvasan en este caso al frasco de color ámbar. Igual que en el caso anterior, lo etiquetan poniéndole el código, todo esto, toda la información que necesitamos y lo guardamos en un lugar oscuro y frío, ¿no? Entonces, de esa manera, ya en la siguiente clase nos encargamos de estandarizarla. La preparación depende mucho de la preparación de esta solución para que tengamos una buena estandarización. Si no eliminaron por completo la interferencia debido al dióxido de manganeso,
vamos a tener que esperar una semana para poder titularla. Ahora, si alguno de ustedes se anima a ir a preparar la solución, un día antes, por ejemplo, podrían ir el lunes y hacemos, o el martes, y hacemos la estandarización el día miércoles, o sea, el mismo día que vamos a preparar. Pero tienen que avisar, sí, para pedir los materiales, ¿no? Hay que pedir por lo menos con un día de anticipación los materiales, así es que no vayan a ir ese día directo a hacer que se llama el análisis. Tienen que pedir con anticipación, o sea, a los grupos que les toque ir, por ejemplo, el día miércoles próximo, tendrían que ir mínimamente el día martes o el día lunes a hacer la solicitud para pedir los reactivos. En todo caso, vamos a hablar con Mario para que él pueda realizar el pedido de los materiales y de esa manera entonces puedan ustedes ya preparar. De todos modos, igual tienen que contactarse ustedes con Mario, preguntar si tienen o no tienen el reactivo. Por ejemplo, el permanganato de potasio no hay en el laboratorio. O sea, hay un permanganato, pero está muy, muy contaminado y no nos sirve. Entonces es preferible ir a conseguir a la Telchi, aunque allá está un poco difícil conseguir también, ya que es un reactivo, es sustancia controlada. Nos piden carnet, nos piden permisos, etcétera, etcétera. Así que por esa razón es que no nos venden ahora fácilmente el permanganato, ¿no? Entonces hay que ir a averiguar, por favor, en el laboratorio de pronto todavía tienen algún residuo, ya saben cuánto se tiene que pesar. Entonces, si van, lo pesan, va a alcanzar, perfecto. Si no alcanza, entonces hay que buscar de repente de otro laboratorio, pero hay que tener ese reactivo, ¿ya? Listo, chicos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Consulta, ingeniera, acerca de los laboratorios. ¿Perdón? Una consulta acerca de los laboratorios. Dígame. ¿Se va a pasar desde la próxima semana? Sí, probablemente sí. No me confirmó aún la ingeniera. Ya me dice, tenemos tolerancia de grupos pequeños. Por eso les decía que máximo pueden ir 2 grupos. A ver, ahorita voy a ponerle. A que me responda les confirmo. Entonces me dice que sí pueden asistir en grupos pequeños, así que podríamos ya organizarnos para este miércoles que viene. No tienen ningún problema con ese horario, ¿no? El miércoles en la mañana. Yo sí, ingeniera, no tengo clases a esas horas ya. Yo también, ingeniera. ¿En qué horario? ¿Toda la mañana tienen clases? Sí. Yo sí tengo en la mañana, toda la mañana. Sí, higiene. Es que otro día para mí es mucho más difícil, chicos. Así que tampoco quiero dejarlo a Mario solito. Ya el semestre pasado lo dejamos solo, así que me gustaría ir a las clases, así que no sé en qué horario. Toda la mañana tienen clases, porque lo que pueden hacer es organizarse de pronto su grupo, por así decir. Si tienen clases de 8 a 10, podrían ir en el otro grupo de 10 a 12. O si tienen clases de 10 a 12, pueden ir en el primer grupo. O sea, dependiendo del horario que tengan, nos podemos acomodar, ¿no? Hasta las 11. Toda la mañana, ingeniera. Una hora se llega ya, así que 12:30 más o menos, una recién. O sea, en la tarde ya sería. No, en la tarde no puedo yo. Tengo clases toda la tarde igual. Así es que a ver, ¿quiénes tienen ese problema? En el grupo de WhatsApp pongan los que tengan clases en el horario del miércoles en la mañana, chicos. Si son muchos,
Entonces, ni modo, no vamos a poder ir al laboratorio. Así que, lamentablemente, el horario de nuestra clase es en la tarde. O sea, no hay forma de cambiar a estas alturas, ¿no? Entonces, tenemos que acomodarnos un poquito. O sea, no van a ser todos los miércoles, ¿no? Como les dije, hay grupos, o sea, va a ir, por decir, el grupo 1 y grupo 2 va a ir este miércoles. Al siguiente miércoles ya no le tocaría, ¿no? Sino irían otros grupos. Entonces, no van a ir todos los miércoles, no van a pasar todos los miércoles. Entonces, véanlo, o sea, de repente, si pueden pedir permiso, de repente hay otro grupo paralelo en el que puedan asistir para que no pierdan también sus clases, ¿no? No sé si esas clases están pasando virtual o presencial. Ahora, si están pasando virtual, desde el laboratorio podrían pasar igual, ¿no? O sea, mientras van haciendo el experimento, podrían ir de repente pasando también las clases, no sé. Pero procuremos en lo posible, chicos, como les digo, o sea, si tuviéramos que ir en el horario de clases para no perjudicar a nadie, no vamos a tener el laboratorio abierto. Por eso es que necesitamos sí o sí ir otro día de la semana, o sea, en la mañana tenemos que ir. Y yo los martes y jueves en la mañana tengo toda la mañana clases. Y en realidad toda la semana tengo clases. El único día que tengo libre es el día miércoles. Ahora, el otro día sería el sábado, pero el sábado no está abierto el laboratorio. Así que no quiero dejarlo solo a Mario. O sea, es necesario que haya otra persona más que los pueda guiar. Entonces, no sé. A ver, hagan una lista de los que tienen dificultad o tienen problemas para asistir los días miércoles, por favor. Si son la mayoría, entonces, no sé, vamos a tener que ver alguna otra opción, no sé. O sea, el asunto tampoco es que puedan ir en diferentes días, ¿no? O sea, mejor, por eso lo que le había propuesto yo a la ingeniera Graciela es ir un solo día, cosa que se piden materiales para ese día, entonces se hace la réplica con 2 grupos, de modo tal que ya en la siguiente clase también se pide solo para el grupo, ya se hace un solo pedido también, ¿no? Entonces así también tenemos tiempo para ver si nos pueden conseguir el material y eso. ¿Ya? Entonces, por favor, hagan una lista de los que tengan problemas con el horario del día miércoles. Como vuelvo a repetir, no son todos los miércoles, por si acaso, ¿ya? Y bueno, seguramente vamos a tener algunas restricciones, probablemente no podamos hacer todos los análisis tampoco, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ir en grupos pequeños nada más, ¿no? Ahora, la otra alternativa podría ser si son muchos, no sé. A ver, manden la lista. En base a eso tomaremos la decisión, ¿ya? A lo que les había pedido, chicos, para hacer su trabajo de investigación como proyecto final. ¿No me mandaron la lista o sí hicieron la lista? No me fijé, he estado toda la mañana en clases. Ya recién están enviando, ¿no? Ya dice, a ver. Los grupos no me mandaron hasta ahora, ¿no? No. Tienen que mandarme los grupos y ya deben tener para la próxima semana, por favor, ya tengan por lo menos una idea dónde van a hacer su proyecto final en base a lo que les fui comentando en la clase pasada. No quiero que hagan trabajo de investigación tomado por los cabellos. O sea, tienen que hacer todo durante el semestre. Así es que si tienen que ir de repente otro día a hacer sus análisis, háganlo con tiempo. Porque el semestre pasado, por ejemplo, sí, o sea, tuvimos problemas porque se cerró el laboratorio, no pudimos asistir y al final tuvieron que ir en la semana, han tenido que ir prácticamente todos los días, ¿no? Entonces,
Tampoco queremos recargarle con todo ese trabajo a la ingeniera Graciela, que ella es la responsable del laboratorio, ¿no? Entonces tenemos que ser un poquito más considerados. Si vamos con anticipación, vamos haciendo nuestro trabajo con tiempo, no van a necesitar ir la última semana a hacer sus experimentos, ¿no? Entonces, yo creo que por esa razón es que deben enviar, ya les voy a crear en la plataforma una tarea donde puedan enviar su perfil del trabajo. Así que necesito además tener en este caso el grupo los grupos formados para saber exactamente, para hacer la división y haga también la programación y les diga tales grupos van a ir tal fecha, tales grupos van a ir tal otra fecha, para que de esa manera sepan también ustedes o se puedan organizar, ¿no? Entonces, como repito, no van a ir todos el mismo día. No, eso va a ser bien difícil. Por eso estamos organizándonos en grupos pequeños para que podamos asistir los días miércoles. ¿Ya? ¿Dónde enviaríamos los grupos? Disculpe. Al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp. Ponen el grupo 1, grupo 1, grupo 2. Aquí voy a poner. A ver, de los que me están mandando esta lista, quiero además su boleta de inscripción, chicos, ¿ya? Quiero su boleta de inscripción, me lo mandan a mi WhatsApp interno para saber que realmente tienen clases en ese horario, ¿no? Porque hay personas que a veces tan solo por no querer asistir, dicen que no pueden, cuando pueden hacerlo, ¿no? Ya, entonces, a ver, lista de... Porque recuerden, esta materia es eminentemente práctica, chicos. Así que la verdad es que, no sé, yo en caso de ustedes hasta sacrificaría otra cosa para poder asistir a un laboratorio, la verdad. Ya, entonces aquí voy a poner lista de grupos. Para el proyecto final. Ese mismo grupo que van a formar para el proyecto final va a ser el grupo que van a formar para todo el semestre. O sea, es más, incluso la entrega de informes de laboratorio lo van a hacer por grupo, ¿ya? Eso lo van a hacer, por así decir, pongan su lista en orden alfabético. De modo tal que, por decirles, supónganse que forman el grupo, no sé, a ver, aquí estoy viendo Rodas, Valdivia, aquí no sé quién es Valdelomar. Entonces, en orden alfabético, por decirles, forman el grupo Ever, Rodas, Miguel y José Enrique, no sé qué apellido tiene aquí, solo dice José Enrique. Entonces, por decir, Ever es el primero del grupo. Él debe presentar el laboratorio 1. Luego, el siguiente laboratorio, el laboratorio 2, presentará, por ejemplo, José Enrique. El laboratorio 3 presentará Rodas y el laboratorio 4 presenta Valdivia. Luego, nuevamente hacen la ronda, ¿no? Entonces, de esa manera, todos deben trabajar y no es uno solo el que presenta los informes, porque esa nota es para todos, ¿no? Entonces, eso, por favor, trabajen de manera organizada, trabajen en equipo. Es más, o sea, de pronto el que va a presentar el informe es uno, pero no lo dejen solo, ¿no? Discutan los resultados que tengan, porque así van a aprender también más, ¿no? Entonces discutan y sí, uno solo va a presentar, va a subir a la plataforma y luego así en forma coordinada van a ir subiendo cada uno de los laboratorios. Si uno de ustedes se olvidó o no lo subió, esa es la nota para todos. Así es que todos tienen la obligación de recordarle a quien toca presentar su informe, decirle, tienes que presentar el laboratorio, porque si no presentas, todos vamos a tener 0, ¿no?
Entonces, todos tienen que participar. Lo que no deben hacer, y no los malacostumbren también a sus compañeros, al que le tocó hacer el laboratorio, si por alguna razón no lo hizo, ¿no? No lo haga otro que no le toca, ¿no? Entonces, por favor, tenemos que aprender a ser responsables, ¿no? Entonces, y aprender a trabajar en equipo también, ¿no? Entonces, si ven que alguno de su grupo está medio flojo o tiene algún problema o alguna cosa, empújenlo. Entonces, háganle recuerdo, mira, te toca a ti presentar el laboratorio, pueden discutir los resultados, hacer su parte, o de repente ustedes se organizan de otro modo, ¿no? Tal vez alguien dice, no, tú haces la parte teórica, yo hago los cálculos, tú haces la conclusión. O sea, tiene varias partes el elaborar el informe. Entonces, en este caso, ustedes aquí aquí en Classroom, es donde tengo esto, lo voy a subir a la plataforma igual. Ahí tienen incluso el formato, cómo deben presentar el informe, ¿no? Entonces, para la elaboración del informe, ahí tienen el formato de la bitácora, cómo deben elaborar, quiénes deben presentar, en qué formato tienen que presentar, ¿no? Todo eso lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, en el formato APA, acostúmbrense a hacer la presentación de su informe. Ese formato pueden ustedes bajarla del internet directamente, ¿no? Entonces, ahí tienen el formato. Además que eso ya les va a ayudar. Realmente yo estoy muy complacida de que los últimos trabajos de tesis, por ejemplo, ya han sido mejor elaborados. Como les decía, hace mucho tiempo presentaban así documentos que nada que ver, y cuando yo hice la crítica, no porque yo me mande la parte, digamos, sino porque es así, pues, ¿no? Los trabajos de tesis, ¿dónde van a parar? A la biblioteca. Y a la biblioteca va cualquier persona a consultar. Entonces, si encuentran trabajos de ese tipo, ¿quiénes quedan mal parados? Todos los que estamos en la carrera. Entonces, no solamente el autor del trabajo, sino todos los que estamos involucrados. Entonces, yo por eso les hice esa crítica y menos mal que tomaron en cuenta esa crítica. Al principio a todos les cayó mal de repente, como les dije, fui la más odiada de repente en su momento. Pero es que es así, ¿no? Por ejemplo, yo en la otra universidad nos entregan las tesis, las revisamos. O sea, primero hacen la revisión en trabajo de grado 1. Luego otro semestre hacen trabajo final de grado 2. Luego ya nos pasan a los jurados, a los revisores. Después de los revisores, nuevamente retorna al estudiante, lo revisan nuevamente y otra vez vuelve con las revisiones y recién es aceptada la tesis. Así viene toda esa secuencia, ¿no? Entonces, casi un año o más se tardan en hacer el trabajo de tesis. Entonces, en cambio aquí, a veces no le prestan pues la debida. Pero no, o sea, sería injusta decir eso. Ahora ya están presentando trabajos muy bonitos, muy bien hechos, y eso es digno de aplaudir también. Así como uno puede ser crítica en un momento, también hay que reconocer cuando hacen las cosas bien, ¿no? Entonces, les recomiendo aquí, por ejemplo, ustedes tienen para bajar estas referencias en Word, para el formato APA, bajen para elaborar su informe. En ese formato APA deben presentarla, ¿ya? Entonces, todos bajen ese formato. Es importante que ustedes lo tengan, cosa que uniformicemos también el trabajo y lo hagamos con todas las de la ley, como se dice. Si ustedes, por ejemplo, por así decir, copian de algún libro un texto, por ejemplo, qué sé yo, una definición o algo así, siempre pónganle la referencia. O sea, no se la adjudiquen como si fuera de ustedes, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, hace una copia, se debe colocar de dónde se está sacando, ¿no? Entonces, es importante eso.
de qué libro están sacando, de qué página están extrayendo esa información, ¿no? Entonces eso es importante, de esa manera también respetamos el trabajo de otros, ¿no? Entonces no nos adjudicamos lo que no es nuestro, ¿no? Ingeniera, disculpe una pregunta, ¿el código de Classroom no lo ha pasado o lo va a pasar? No, todavía no. Este fin de semana voy a ver todo eso. Lo que pasa es que en la semana para mí es muy complicado. Tengo clases todos los días y casi todo el día, así es que no he podido enviarles aún el código de Classroom, se las voy a enviar. Pero ojo, en Classroom solamente vamos a utilizar para emergencias, como se dice. Todo lo vamos a hacer ahora en la plataforma Moodle, ¿ya? Entonces ahí van a subir sus informes, sus prácticos, sus tareas de investigación, todo lo van a subir a la plataforma Moodle. Nos están pidiendo subir todo a Moodle. Esperemos que ellos hagan su parte también, ¿no? Porque ya el semestre pasado muchos colegas que subieron su información a Moodle no podían pasar clases, muchos de ellos porque estaba mal la plataforma, ¿no? Entonces, gracias a Dios, nosotros no paramos ninguna clase porque todo lo hice en Classroom, ¿no? Entonces, pero esta vez manejémoslo de las dos maneras. Si por A o B motivos hubieran problemas con la plataforma Moodle, no vamos a decir, no hay plataforma, por lo tanto no pasamos clases. No nos podemos dar ese lujo. Así es que vamos a pasar las clases. Como les decía, la clase del día, el martes, les voy a explicar la parte teórica de lo que vamos a hacer en el laboratorio el día miércoles. Entonces el jueves ya no pasamos clases, ¿ya? Para que así también no los atosigue con tantas clases durante el semestre. Entonces, la clase del jueves la estamos transfiriendo al día miércoles. El miércoles vamos a pasar toda la mañana, de 8 a 12. ¿Listo? Entonces, de ese modo, para que ya se vayan también organizando un poco. Bueno, o sea, legalmente no lo pueden cambiar, digamos, digamos, no podrían pasar al jueves de nuestro horario, porque seguro que cuando vamos a retornar